Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Curiosidades de la película Mujer Bonita. Esta película fue realizada en el año 1990 por el director Gary Marshall y protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. Esta película trata de la relación entre un empresario solitario que contrata de dama de compañía a una mujer de la vida galante llamada Vivian. Ahora conozcamos 10 curiosidades de la película. Número 1. Esta película catapultó la carrera de Julia Roberts a la cima, siendo ganadora a un Globo de Oro y nominada a los premios de la Academia como Mejor Actriz, siendo un éxito en recaudación y convirtiéndose en una película predilecta entre el género romántico, gracias a la química de Richard Gere y Julia Roberts. Número 2. Julia Roberts no fue la primera opción para el papel de Vivian. Meg Ryan y Michelle Pfeiffer rechazaron el papel, ya que en esa época era muy controversial el papel de Vivian y otras actrices como Winona Ryder eran muy jóvenes para representar a una joven de la vida galante. Julia, con tan solo 22 años de edad y siendo una completa desconocida, terminó obteniendo el papel y la mejor interpretación como actriz. Número 3. Esta película originalmente tendría un tema más oscuro. Vivian sería adicta a las drogas y tendría escenas con vendedores de drogas y Edward la abandonaría por su adicción, regresando a su vida al lado de su novia. Número 4. Esta película fue producida por Touchstone Pictures y distribuida por Buena Vista Pictures Distribution, ambas propiedad de Walt Disney. Es por ese motivo que la historia tomó giro de comedia romántica y evitó temas más oscuros para los protagonistas. Número 5. Debido a la delgadez de Julia Roberts, varias de las escenas de desnudo y el cartel publicitario fueron con su doble de cuerpo Cele y Michelle, sobreponiendo la cara de Julia en el mismo. Número 6. El título original de la película era 3000, que era la cantidad que Edward le pagaba a Vivian, pero debido a que no convenció él mismo, y sonaba como película de acción, fue llamada Pretty Woman, al igual que la canción Oh, Pretty Woman de 1964 del Roy Orbison. Número 7. En la película En el diario de una princesa 2, cuando Mia levanta la mano y su brazalete sale volando y el sirviente dice, "Eso pasa todo el tiempo", es una clara referencia a la escena de Mujer Bonita donde al comer caracoles a Vivian se le escapa uno volando y el mesero lo atrapa diciendo la misma frase, "Eso pasa todo el tiempo". Y esto no es casualidad, ya que el director Gary Marshall también dirigió la película El diario de una princesa 2. El sirviente como el mesero es interpretado por el mismo actor Alan Kent. Número 8. La gran química de Julia Roberts y Richard Gere fue tan increíble que en 1999 volvieron a protagonizar la comedia romántica Novia Fugitiva. Número 9. En el filme, la ópera a la que Vivian y Edward asisten se llama La Traviata, que trata de una cortesana que se enamora de un hombre rico. Número 10. Durante la escena donde Vivian ve el collar, Richard Gere le jugó una broma a Julia Roberts y cerró la caja, ella soltó una carcajada real y esto fue tan espontáneo y divertido que quedó en el filme. Bonus track. Esta película fue la última realizada por el actor Ralph Bellamy, ya que murió un año después en 1991. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.